quería compartir sobre un tema que es a veces incómodo o escabroso, ¿no? Y yo sinceramente creo que nunca había compartido sobre este tema, ¿no? Y es el tema del dinero, que a todos nos atañe. Para ir en un tema en actualidad, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo de la guerra comercial que se está escuchando, ¿no? Tenemos pocas guerras como para una más, ¿no? Y dicen que lo último que se convierte de un creyente es el bolsillo, ¿no? Y hay iglesias donde el tema del dinero se predica continuamente o muy a menudo. Y yo me crié en una iglesia bastante equilibrada en este sentido, sobre este tema. Y en este caso mi padre, que era el pastor de la iglesia, pues al contrario de aprovecharse de servir a Dios y servir en el Evangelio, él se dejó mucho dinero y mucho tiempo, ¿no? Y me enseñó a mí y a la iglesia a invertir en el reino de Dios, que es un valor eterno. Yo decía que mi padre era muy mal negociante en lo material, era muy mal negociante, pero era muy buen inversor en el reino de Dios. Y además de enseñarnos a diezmar, con su ejemplo, yo recuerdo siempre que allá donde iba, a todas las reuniones, siempre estaba comprando literaturas, comprando libros, comprando predicaciones, CDs, es decir, invertía mucho dinero en el reino de Dios, ¿no? Y nuestra iglesia, Jesús Vive, esta iglesia también tiene una doctrina muy correcta y muy equilibrada en este tema, ¿no? Y esto se recuerda muchas veces cuando se recogen los diezmos y las ofrendas, ¿no? Se recuerda. Pero quiero decirte una cosa en esta mañana, y es que a Dios lo que le interesa no es tu dinero, sino es tu corazón. A Dios le interesa tu corazón. Vamos a ir a Mateo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 al 4, donde Jesús, enseñando en este lugar, en el monte, dice así, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Saltamos al versículo 19, donde dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y el 24 dice, ninguno pues puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que Jesús está hablando aquí del dinero, está hablando de las posesiones materiales. Y refiriéndose a las limosnas, Jesús no está condenando el acto de dar limosnas, sino lo que está condenando es el factor que motiva, o sea, cuando el motivo de nuestras limosnas es la notoriedad. Entonces, dice Jesús que la única recompensa es la propia actitud de ser vistos. Y dice que esto es hipocresía. La única recompensa que uno alcanza cuando da para ser visto es algo temporal y perecedero. Así que Jesús nos invita a dar sin que otros lo sepan. Y lo dice de una forma muy gráfica, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha.
Jesús dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Así que Jesús nos anima a dar, pero de forma anónima, en la medida que se pueda, ¿no? ¿Por qué? Porque no damos para nuestra gloria, sino damos para la gloria de Dios. Y más adelante, en el versículo 19, Jesús contraviene una idea muy extendida, y no solo en aquel tiempo, sino hoy, y es proveer para el futuro, ¿no? Financieramente. Cuando dice que no hagamos tesoros en la tierra, está indicando que no hay seguridad en las cosas materiales. Cualquier tesoro terrenal puede ser, como dice ahí, o bien destruido por los elementos de la naturaleza, o bien robado por los ladrones, ¿no? Miles de personas hace muy poquito en Valencia han experimentado la desgracia de que la fuerza de la naturaleza les haya dejado sin todo lo que tenían, coches, casas, terrenos, etcétera, etcétera. Y no solo inundaciones, sino terremotos, hace muy poquito, en Birmania, volcanes, hace poquito también teníamos el volcán de La Palma, ¿no? Y la gente que acumula y acumula y vive solo para las riquezas, se encuentra que llega un desastre de la naturaleza y se quedan sin nada. Por lo tanto, Jesús nos dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde es temporal y donde es incierto, sino que dice que, al contrario, debemos hacer tesoros en el cielo, donde allí no hay pérdida, no hay peligro de que lo que invirtamos en el reino sea perdido, porque eso es eterno. Así que esta política financiera radical de Jesucristo se basa en un principio, y es que donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Y cuando dice tu corazón, dice tu vida entera. Tu voluntad, tus deseos, tus sentimientos, tus pensamientos van a estar en donde esté tu tesoro. Así que si tu tesoro es un bien natural, si tu tesoro es un bien material, es decir, casas, coches, apartamentos en la playa, etcétera, etcétera, tu corazón estará ahí. Pero si tu tesoro está en los cielos, en el reino de Dios, tus intereses estarán centrados allí. Por lo tanto, Jesús lo que está hablando es del corazón, de tu corazón. Y en el versículo 24 hemos leído que dice que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios, dice, o servimos a las riquezas. La palabra que usa aquí está escrita en griego, pero deriva de una palabra aramea, que es la palabra mamón. No estoy diciendo ninguna palabrota. Esa palabrota, esa palabra que nos suena mal, ¿no? Mamón es el dios de la avaricia. Y es la palabra que usa ahí. Se traduce, en la Reina Valera la traduce como riqueza, pero la palabra original es mamón. El dios Mamón, como decía, es el dios de la avaricia. Por lo tanto, oponemos a Dios en primer lugar y rechazamos el gobierno del materialismo, o hemos de vivir para las cosas temporales. Y yo, a lo largo de los años, he ido viendo que la ambición del ser humano no tiene límites, ¿no? Cuando una persona consigue algo que anhelaba, al poco tiempo se cansa y quiere más, ¿no? Y quiere algo superior. El que tiene una casa, quiere una casa más grande, y cuando ya tiene el chalet, ya quiere una mansión, y el que tiene la mansión quiere un yate, y el que tiene el yate quiere un jet privado, y la ambición del ser humano no tiene límite. Así que todo lo que alcanza no les sacia, porque todo es vanidad, como dice la palabra, y la avaricia no tiene límite. Y el Señor Jesucristo nos enseñó sobre la avaricia. Vamos a ir a Lucas, capítulo 12. Ven conmigo si tienes la Biblia, Lucas 12, versículo 13, donde leemos una parábola
hablando, Jesús dice que le dijo uno de la multitud, le dijo a Jesús, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Eh? ¿Qué problemas hay con las herencias? A veces es mejor no tener tantas cosas, porque a veces se rompen familias por las herencias. Qué triste, ¿no? Cuando nuestro corazón está en lo material. Y entonces un hombre le dijo, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Otra vez aparece la palabra tesoro, ¿no? Y Jesús está hablando sobre la avaricia. Cuidado con la avaricia, ¿eh? Dios, Jesucristo nos dice que debemos ser ricos, ¿para quién? Para con Dios, ¿eh? Ricos para con Dios. Y personalmente he experimentado algo con el dinero, y es que el dinero es como el espacio. Cuanto más tienes, más gastas, ¿eh? Y así pasa con el espacio. Cuanto más espacio tienes, más ocupas, ¿no? Eso dice mi mujer, que lo lleno todo de cosas, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces, ahora que yo personalmente tengo la bendición de tener un trabajo estable y con buenas condiciones, ¿no? Pero ahora que gano más que hace 20 años, me pregunto cómo lo hacía antes, cuando tenía menos, ¿no? Y es que veo que Dios ha sido siempre fiel conmigo y con mi familia, siempre fiel, ¿eh? He visto su fidelidad en todo momento. En los meses que teníamos menos, venían menos gastos. Y cuando teníamos más, nos venían gastos mayores, ¿eh? Pero siempre he visto la fidelidad de Dios. Y durante muchos años hemos tenido 3 hijos y un solo sueldo y nunca nos faltó nada, ¿eh? Así que Dios es fiel siempre, siempre es fiel. Y Jesús también enseña en el libro de Marcos, si vienes conmigo a Marcos 10, versículo 23, también nos enseña sobre el dinero. Y dice que entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Así que Jesús hace una declaración que deja a los discípulos desconcertados. ¿Por qué? Porque ellos creían que las posesiones de las riquezas era una señal del favor de Dios, y de la aprobación de Dios. Pero Jesús le muestra que esa es una idea equivocada y errónea. Cristo nunca predicó que aquellos que creyeran en Él tendrían una vida llena de prosperidad material. Nunca.
de éxito, de aceptación social, libre de problemas, de sufrimiento, de enfermedades. Nunca lo prometió Jesús. Al revés, Satanás fue el que prometió los reinos de este mundo al mismo Jesús, cuando le tentó en el desierto. Él le prometió todos los reinos de este mundo. Así que los principios del reino de Cristo eran diferentes. Si a alguien le iba a costar entrar en el reino de los cielos, era a los ricos, o mejor dicho, a los que confiaban en las riquezas. Y en la actualidad hay muchos grupos y muchas iglesias donde enseñan la prosperidad económica y el éxito en los negocios, con una evidencia como una evidencia externa del favor de Dios. Hace poco me metía en Google para buscar una iglesia de Madrid, donde hicimos el curso de capellanía, y curiosamente vi otra iglesia y pinché, y estuve viendo la página y escuchando algunos, y me di cuenta que prácticamente todas las predicaciones hablaban del dinero. Hablaban del dinero, y es una falsa enseñanza común en muchos, sobre todo en Estados Unidos, pero se ha extendido por todo el mundo, ¿no? Se llama la teología de la prosperidad, palabra de fe, o confiésalo y recíbelo, ¿no? Refleja exactamente el mismo pensamiento que tenían los discípulos y muchos judíos, que el Señor Jesucristo les corrigió. Esta gente predica sobre el dinero, ¿no? Y dice que la pobreza es del diablo, que Dios quiere que todos los cristianos sean prósperos, incluso que la pobreza es un espíritu maligno, del que Dios nos va a liberar. Y este mensaje, en este mundo donde la riqueza y el éxito son tan idolatrados, ¿no? A la gente le cala, ¿no? y les agrada. Y ellos prometen éxito relativamente fácil, ¿no? Lo que hacen es hacer, entre comillas, invitaciones a depositar generosas ofrendas para apoyar los ministerios, ¿no? Promovidos por estos predicadores. Más o menos el mensaje es: envíenos una ofrenda para que la bendición de Dios sea puesta en acción. Cuanto más generosa sea su ofrenda, mayor será la bendición de Dios. Y si la promesa de prosperidad no llega, te dirán que la culpa es tuya por no tener suficiente fe, o que no es adecuada la fe. Así funcionan muchos grupos. Y la vida luego de estas personas, pues llevan vidas de lujo, ¿no? de prosperidad, porque tienen que dar esa imagen de que el que tiene es porque tiene el favor de Dios, ¿no? Y se enriquecen a costa de tanta y tanta gente que da, ¿no? Y está claro que Dios nos quiere bendecir, eso es evidente. Dios es un Dios de bendición, Dios nos quiere bendecir. Pero en la Biblia no hay en ninguna parte donde afirme que los buenos creyentes tienen que ser ricos, o al revés, que la pobreza está relacionada con la falta de fe. En ninguna parte de la Biblia se puede sacar esa idea. Y ellos continuamente ponen énfasis en lo material, una y otra vez. Si vamos a Hebreos capítulo 11 y vemos los héroes de la fe, vemos que pasaron penurias, pasaron necesidades, pasaron situaciones muy, muy complicadas. Y no todos, pero todos fueron aprobados no por la riqueza, sino por su fe. Por lo tanto, establecer una relación entre la cantidad de riquezas y la bendición y el favor de Dios es completamente equivocado y erróneo. Vamos a ir a Lucas, capítulo 2 y versículo 24. Lucas 2, 24. Y vemos aquí cuando José y María, los padres de Jesús, fueron a ofrecer la ofrenda.
Dice el 24, dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas, o 2 palominos. Esto es lo que ofrecieron los padres de Jesús. Y era lo que la ley estipulaba para las personas más pobres, no para los que más tenían, sino para los más pobres. Más adelante, Jesús, durante su ministerio público, en Lucas 9:58, le dijo así, Lucas 9:58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que a Jesús le vemos enseñando desde una barca que no era suya, una barca ajena. Le vemos entrar en Jerusalén en un burro prestado. Le vemos cenar con sus discípulos en un aposento alto que le habían dejado y finalmente fue sepultado en una tumba ajena. Por lo tanto, Jesús fue ejemplo de que las riquezas no están relacionadas con el favor de Dios o con la fe. Las riquezas tienden a hacer que el corazón del hombre se apegue a este mundo. Por eso es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo más fácil es que las personas ricas tengan su corazón en las riquezas. Pero lo que Jesús condena no es la riqueza en sí, sino el amor a las riquezas. El amor a las riquezas. Y las riquezas esclavizan a aquellos que se aferran a ellas, crea una dependencia a este nivel de vida, suponen también una tentación muy grande. Alguien ha dicho que por cada 100 personas que pueden soportar la adversidad, solo una puede soportar la prosperidad. Una forma de decir que es difícil mantenerse siendo ricos y en sí mismo no hay ninguna virtud o ventaja en ser pobre, ni hay ningún pecado en ser rico, siempre y cuando no se ponga la confianza en las riquezas y éstas no nos aparten de Dios. Por eso Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, escribió en Proverbios un pensamiento muy sabio. Si quieres ir a Proverbios, en el capítulo 30 y versículo 8, le dijo a Dios, dice, vanidad, Proverbios 38, dijo, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y dice Salomón, dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Así que aquí tenemos un pensamiento muy sabio. Y Salomón le pide a Dios, manténme del pan necesario. Porque si tengo poco, puede, dice ahí, que te niegue. Y si tengo mucho, si tengo mucho puede que me sacie y te niegue, y siendo pobre puede que acabe hurtando y blasfemando el nombre de mi Dios. Por lo tanto, aquí tenemos un pensamiento muy sabio. Hay un refrán o un dicho, ¿no?, que se le atribuye a Francisco de Asís, que dice, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, conformándose con lo que tiene, ¿no? Y algo parecido nos enseña Pablo también en la carta a Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 6, leemos también unas palabras sobre el dinero y sobre las riquezas. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 6. Y dice así, Pablo le dice a Timoteo, dice, si alguno enseña otra cosa, 6:6 he dicho, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo. Aquí vemos la tentación. Dice, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí tenemos el secreto, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí no dice que el problema es el dinero, sino el problema es el amor al dinero, la raíz de todos los males. Y sigue diciendo en el versículo 17, le da un consejo para los ricos, que sirve también para los de ahora, que hay muchos ricos. Y dice así, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, lo que hablábamos antes, ¿no? De que lo que podemos atesorar se puede ir de la noche al día. Dice que son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así que la idea no es que los ricos no pueden entrar en el reino de Dios, sino los que confían en las riquezas, dijo Jesús. Y esto no solo incluye exclusivamente a los que ya tienen riquezas y confían en ellas, sino también tiene que ver con los que las anhelan. Porque hay muchos que no las tienen, pero las anhelan tener. Y es que se puede amar y codiciar lo que se tiene, pero también lo que se desea tener se puede amar y codiciar. Y ambas cosas son destructivas. Son destructivas. ¿Por qué? Porque nos descentran, nos quita el objetivo, nos quitan de la meta. Así que debemos ser ricos para con Dios, dice la palabra. Ricos para con Dios. ¿Y cuánto hemos de dar? Pues aquí está una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? El diezmo fue una medida que Dios mandó a su pueblo. Y es verdad que en el Nuevo Testamento no hay muchos textos que hablan del diezmo. Pero en Mateo 23, 23, un texto que leí la última vez que estuve compartiendo, Mateo 23, 23, hablando Jesús sobre los escribas y los fariseos, dijo así, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, Jesús les recriminó a los religiosos que tenían un corazón legalista, que querían ganarse la salvación con las obras, a base de diezmar y a base de cumplir las leyes. Y Jesús le estaba diciendo, no, yo he venido para daros vida en abundancia. La salvación no la podemos ganar, Jesucristo la ganó por nosotros. Y entonces diezmaban hasta lo más pequeño, hasta unos manojos ahí dice unas plantas, ¿no? Dice hasta la menta, el eneldo y el comino, es decir, lo más insignificante, y en cambio dejaban lo más importante, que era de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pero Jesús no le dice que dejaran de diezmar. Jesús les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por lo tanto, el mismo Jesús confirmó el diezmo y lo aprobó. Pero cuidado con el legalismo, porque no diezmamos para ganarnos la salvación. La salvación no nos la podemos ganar. El hacer obras es algo que Dios produce en nosotros, ¿no? Porque la salvación es por gracia. Y el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros es el que
mueve el hacer las obras, ¿no? Y no tiene que ver con la salvación, pero sí tiene que ver con ser grandes o pequeños en el reino de los cielos. ¿Os acordáis cuando compartía sobre la ley en este mismo texto del Sermón del Monte, cuando habla sobre Jesús y la ley? Dice que Jesús no vino para abrogar la ley, no vino para anular la ley, sino vino para cumplirla. Y dice dice que la ley no va a pasar, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que no tiene que ver con la salvación, sí tiene que ver con que seamos grandes o pequeños en el reino de los cielos. Es decir, termino como empecé. Lo que a Dios no le interesa no es tu dinero, es tu corazón. Pero qué diferente sería el mundo si todo el mundo diezmara. Yo me he hecho esta pregunta muchas veces, ¿no? Si todo el mundo diezmara, qué diferente sería el mundo. Por eso a Dios no le interesa tu dinero, a Dios le interesa tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es para ti lo importante? Porque ahí va a estar tu corazón. Dios es un Dios rico. Dice Ageo 2:8, dice Dios, dice, mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. Todo le pertenece a Dios. Por eso Él no necesita tu dinero ni el mío. Porque Dios es un Dios soberano. Él lo tiene todo. Pero Dios sí quiere nuestro corazón. Quiere que le demos la gloria con todo. Con lo que somos y con lo que tenemos. Lo que tenemos lo hemos recibido por gracia de Dios. Y Dios prueba nuestro corazón, porque a veces el dinero nos duele. Como decía antes, es lo último, dicen, que se convierte del cristiano, ¿no? El dinero nos duele, y mucho más en un mundo tan materialista, donde nos mueven a hacer tesoros, a tener y a tener. Y todo es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Así que creo que es bueno que tengamos un concepto correcto de lo que Dios quiere para nosotros y que Dios nos ha permitido tener bendiciones, ¿no? Y que Dios es fiel y siempre va a ser fiel. Y yo lo he experimentado en mi vida, tú seguramente. Así que si estás pasando necesidades económicas, no te preocupes, porque Dios es fiel, siempre. Si te falta trabajo, Dios es fiel. Pon tu mirada en Él. Él va a suplir toda necesidad, porque es un Dios rico, un Dios que lo tiene todo. Pero Él quiere nuestro corazón, y eso implica también nuestras finanzas, implica nuestro dinero. Así que puedas meditar en tu corazón y que Dios pueda hablar a tu vida sobre un tema tan importante como las riquezas, como el dinero. Vamos a orar en esta mañana y darle gracias. Me gustaría que le dieras gracias a Dios por todo lo que Él ha puesto en tu mano, por todo lo que Él te ha dado. No solo por lo material, sino por tu familia, por todo lo que con lo que Él te ha bendecido. Y siempre es un buen momento para entregar a Dios quizás cosas que nos guardamos y que Dios reclama de nosotros. Señor, gracias te doy en esta mañana porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias porque nos has sostenido, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias por la bendición, Señor, que tenemos de vivir en esta nación, Señor. Gracias por la libertad que nos has dado, Señor. Gracias por los privilegios que tenemos, Dios. Y reconocemos en esta mañana, Señor, que todo lo que somos y todo lo que tenemos te lo debemos a ti, Dios.
Gracias porque tú, Señor, oh Dios, has provisto para nuestras necesidades. Yo te pido en esta mañana, Señor, que nos moldees, Señor, y que nos enseñes, Señor, a atesorar y a ser ricos para ti. Señor, que nos ayudes, Señor, a poner nuestro tesoro en ti, para que nuestro corazón esté ahí. Señor, tú nos llamas a que cada vez te entreguemos más. Señor, tú nos quieres transformar y moldear a tu imagen. Yo te pido que nos ayudes, Dios. Señor, y queremos agradarte en todo, aún también en nuestras finanzas. Señor, gracias, porque con lo que tú nos das, Señor, nosotros podemos bendecir a otros. Te pedimos, Padre, que tú puedas bendecir, Señor, a otras personas a través de nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos bendecir a misioneros, Señor, a tantas personas, Señor, que están entregando sus vidas por Dios. Señor, queremos darte de lo que tú nos das. Gracias por tu amor sobre cada uno de nosotros, por un amor infinito, Señor, el cual no escatimaste tú, Señor, en aquella cruz, sino que lo entregaste todo por nosotros y nos compraste con un precio muy alto. Gracias, amado. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor Dios, que si alguien, oh Dios, aquí, Señor, todavía no ha entregado su corazón, que lo pueda hacer. Señor, porque el mayor regalo que podemos recibir en esta tierra, Señor, no es material, sino es Espíritu Santo, la salvación que tú nos regalas. Gracias, oh Dios, porque tú nos has dado todo en Cristo Jesús. Señor, lo recibimos en este momento. Te bendecimos, Señor, sobre todas las cosas. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.